Bien, buenas tardes. Como siempre, agradecimientos porque estén ustedes aquí en este acto literario de escritores en la biblioteca, en nuestra biblioteca histórica, y que tengamos oportunidad pues, de hablar hoy con un gran escritor como José Caballero Bonal. Es un lujo para la Universidad Complutense tenerlo entre nosotros. Ha habido más veces al foro de este Complutense de escritores en la biblioteca, y a mí pues, realmente me complace muchísimo poder compartir con él esta tarde de literatura. Lo que pasa es que Rosa Falcón ha tenido la idea de que hagamos una conversación entre él y yo. Claro, yo soy un aficionado a la literatura, entonces hablar con un literato de su categoría me tiene un poco abrumado, ¿no? Pero en fin, si veo que no llego a su altura, que no llego nunca, pues hablaré de economía y punto. Pero le voy a dar la palabra a Rosa Falcón, que es la directora del Foro Complutense, que es la que nos organiza estos actos y que siempre son de agradecer el que podamos hablar de literatura y fundamentalmente pues lo disfrutamos, ¿no? Porque la literatura no solamente es un deleite, es un placer, sino también es un aprendizaje. Yo muchas veces digo que gracias a la literatura aprendemos muchas cosas que no aprenderíamos sin la literatura. Así que Rosa, tienes la palabra. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias, José Manuel, por estar aquí. No ha sido una idea mía, le tengo que comentar que cuando surgió la idea de invitar a José Manuel para presentar el libro, la novela de la memoria, enseguida surgió pues contar con Carlos, porque es un gran lector de Caballero Bonal, conocía bien su obra y bueno, pues surgió de la propia invitación. El libro acaba de salir, la novela de la memoria, del que van a hablar los dos invitados. Es una reedición que recopila dos novelas, Tiempo de guerras perdidas, que conocerán todos, del año 1995, y La costumbre de vivir, un relato autobiográfico que abarca 20 años de vida, de viajes, de literatura, y que retrata el ambiente intelectual de la posguerra, y se editó en el año 2001. Los libros han sido revisados por el autor, se han de alguna manera reescrito y corregido. Incluso dice que a pesar de que vean ustedes este tomo tan grueso, se han eliminado páginas. Es una novela muy evocadora, una novela escrita por un poeta. La memoria es sin duda uno de los grandes temas de Caballero Bonal, en un territorio fronterizo, y donde el autor mezcla realidad y ficción y su propio mundo recuperable. Dice que mi propia profecía es mi memoria, o Aguas de la memoria, que son solo algunos títulos de poemas que él ha leído además en esta sala en otra ocasión. Desde luego, la memoria personal de Caballero Bonal es también forma parte de nuestra memoria, de la memoria colectiva, la memoria de todos, como decías, la memoria de un poeta. Y bueno, yo creo que nada más, porque sobran las presentaciones. Es un autor conocido por todos, como sabéis, de la generación de los 50, y yo creo que, aunque bastante inclasificable, ¿no? Tratan de meterlo en este marco, pero es un autor tan libre que no cabe en cualquier marco. Muchísimas gracias, José Manuel, por estar aquí con nosotros y acompañarnos esta tarde. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, Rosa. Yo realmente, como digo, pues soy un aficionado a la literatura, y en los años en que yo estudiaba en la facultad que se llamaba así, Ciencias Políticas, Económicas y Comerciales, pero yo estudiaba Economía, había escritores que eran de referencia, ¿no? Escritores, pintores, que eran personas comprometidas con la democracia, contra la dictadura, y que a veces venían a nuestros centros universitarios a actos literarios, ¿no? Se arriesgaban suficiente. Yo, por ejemplo, siempre he citado muchas veces a una actriz, que ahora la podemos ver en Cuéntame, que es Alicia Armida, que venía a recitarnos poesías y se la jugaban.
podían ir a la cárcel, podían ser sancionados, pero aunque no fueran a la cárcel, les prohibían intervenir en Televisión Española, que era una fuente de trabajo, o les prohibían sindicatos nacionales y se sufrían represiones. Y por eso es de agradecer que ahora que todo el mundo es demócrata, recordar a los que verdaderamente entonces sí que lo eran, ¿no? Yo me acuerdo de tu amigo que citas aquí muchas veces, a Moreno Galván, también asistiendo a ese paraninfo que teníamos en la facultad nuestra, que nos lo tapiaron por otra parte, y que de alguna manera pues siempre es importante recordar esa época en la que gente como Cabrera Bonal influyó mucho en nosotros, ¿no? Y ayer o antes de ayer me vino a visitar un estudiante de mi época, un poco mayor, que había estado expedientado, él era físico, y que dice que le expedientaron haciendo el doctorado porque organizó un acto, homenaje a Miguel Hernández, ahora que estamos celebrando, y estaban precisamente Alicia Armida, Julieta Serrano y algún actor más, actriz que me dijo, ¿no? Y dice, ¿por qué no lo repetimos? ¿No? Bueno, nunca se pueden repetir las cosas, pero sería bonito que volvieran a venir los mismos que entonces venían en condiciones mucho más difíciles, ¿no? En ese sentido. Pero bueno, dicho esto, que yo, pues estas dos obras que aquí presentamos, o de las que vamos a hablar, las leí, Tiempo de guerras perdidas. A mí me gustó mucho el título de esta biografía suya, ¿no? Que empieza desde cuando él nace hasta 1954, cuando llega a Madrid. Y además me acuerdo que estando en la librería Visor me la recomendó Rafael Conde. Esta es una maravilla. Y es una maravilla. Y después leí la otra, La costumbre de vivir. La primera estaba publicada entonces en Anagrama, la segunda en Alfaguara. Ahora salen las dos juntas con estas apreciaciones que ha dicho Rosa Falcón en Seix Barral, y realmente da gusto leer a Cabrera Bonal, porque tiene un manejo del idioma que es una envidia. Y es un gran poeta, es un gran novelista y también sabe narrar la historia muy bien, ¿no? Porque voy a citar a una tía de mi mujer que siempre me dice, ¿y qué haces leyendo la biografía de un señor en Guadalupe? ¿De qué hacéis? ¿Qué os interesa la vida de otro, ¿no? Sus hijos, su mujer, ¿qué os interesa? Y lo piensas bien y dices, pues puede ser verdad. Pero claro, cuando uno empieza a leer, pues es no solamente la vida de una persona, es los sentimientos, la visión de él, de la realidad, cómo va transcurriendo frente a sus años jóvenes o sus años infantiles, la guerra, la posguerra. Y entonces va conociendo uno una realidad más allá de la propia biografía del autor, ¿no? Conoce los sentimientos personales, sus amigos, los literatos de la época, los intelectuales, y sobre todo también describe extraordinariamente esa situación. Con lo cual uno no solamente conoce la vida de Caballero Bonal, sino también la historia, de alguna manera, de la que dé testimonio de esa España que acaba en su libro en el año 75, por tanto una España que sufre una gran tragedia y que luego permanece en una situación gris realmente tremenda, ¿no? Pero bueno, yo antes de empezar voy a comenzar por su segundo apellido, ¿no? Ya hablábamos de ello en una ocasión. Bonal es una familia, un apellido francés, ¿no? Que vienen a España. Pero es que da la casualidad que en un libro de Cioran, que se llama Ensayos sobre el pensamiento reaccionario, en un ensayo sobre Mestre, recita mucho a un Bonal, ¿no? Cita mucho a un Bonal de principios del siglo XIX, de finales del siglo XVIII, un Bonal reaccionario, ¿no? Y sale citado aquí en este libro, ¿no? Y entonces, claro, me hizo gracia encontrar en este ensayo, y hoy he estado en casa buscando, digo, a ver si lo encuentro. Efectivamente lo encontré, a pesar de que tengo una biblioteca ya hecha un poco caótica en este sentido, y con las obligaciones de rector no encuentro a veces las cosas, pero este Bonal, o sea, ¿nos puedes contar algo de eso, de los Bonal, cómo llegan a España y por qué llegan? Sí, bueno, antes quiero agradecer a Rosa Falcón sus palabras amables y generosas, y también celebrar que vuelva a esta casa en la que ya he estado varias veces, y además me enorgullezco de compartir esta mesa con el rector, que es uno de los pocos casos de economista doblado de literato. Es un lector incansable que siempre que hablo con él me descubre cosas de mi propia obra. Yo creo que el único economista que le puede hacer sombra, que es también escritor, es José Luis San Pedro, pero es realmente un ejemplo de buenos lectores. En cuanto a los Bonal, ¿qué voy a decir? Pues que los Bonal es una rama de... Mi madre era descendiente
de este Bonal que ha citado el Carlos Berzosa, que era un filósofo tradicionalista, integrista, el Visconde de Bonal, y que no tiene nada que ver con la rama de los Bonal que se radicó en España a fines del XIX. Un bisabuelo de mi madre pues se dedicó, era enólogo, fue a Jerez al negocio del vino y allí ya se quedó. Todos los Bonal han sido buenos bebedores, siguiendo el ejemplo del bisabuelo, que no tenía nada que ver, insisto, con el integrismo de este Visconde de Bonal. Además, los Bonal fueron el germen de que yo escribiera las memorias. ¿Por qué? Yo había publicado mi última novela, que era Campo de Agramante, que también es una especie de memorias, luego hablaré de eso, si se tercia, y entonces me vino a la memoria que haciendo una cuenta apresurada, había 5 de mi familia, Bonal de primer apellido, que estaban acostados, pero sin ningún tipo de enfermedad. Se acostaban por propia iniciativa y pensando que la cama era el sitio más recomendable para pasar la vida, cosa que me parece muy, muy loable. En todo caso, había mi abuelo, 2 tías, un primo y un tío que estaban acostados. Entonces me pareció que eso tenía cierto carácter literario, que se acostaran porque pensaban que no había otra forma mejor para pasar la vida. Y algunos de ellos, una tía mía que vivía en Madrid, se levantaba solo a los estrenos de teatro. Y los demás no, los demás se levantaban de la forma más imprevista, de pronto, volvían a acostarse, pero abandonaban sus negocios incluso, con lo cual ocasionaron en cierto momento una bancarrota familiar en cuanto al mundo de la industria del vino de Jerez. Bueno, todo esto es otra historia. Pero el caso es que estos Bonal acostados tenían un ingrediente literario que me atrajo mucho y pensé en una novela que tuviese ese protagonismo colectivo de una persona acostada que vive o que se inventa la vida desde la cama. Esto no es nuevo, ya se había hecho en alguna otra ocasión en la historia de la novela, pero yo quería hacer eso y de pronto me di cuenta que no, que lo que estaba haciendo era una especie de memoria en la que yo era el protagonista y que por lo tanto tenía que continuar escribiendo mis memorias. Ese capítulo lo escribí primero, pero luego es el 5º o 6º del primer tomo de las memorias, Tiempo de Guerras Perdidas, que es un título que ha recordado el rector, que tiene un significado directo y otro un poco figurado. El tiempo de guerras perdidas, porque es la época de mi infancia y adolescencia, primera juventud, cuando viví realmente la posguerra. Nosotros fuimos los primeros adolescentes de la posguerra, mejor que niños de la guerra, porque fue entonces, en los años 40, cuando tuvimos nuestras primeras referencias, nuestros primeros contactos culturales y que empezamos a aprender por cuenta propia. Pues decía todo esto porque realmente yo entonces este título también implicaba que eran guerras perdidas, de hecho que había perdido mi generación y que luego poco a poco, de pertenecer a una familia de vencedores, pasé a ser un vencido por propia convicción. Y luego el sentido figurado era pues las guerras perdidas personales, esas pequeñas derrotas porque de cosas que a uno le ocurrían, desde un amor no correspondido a un fracaso de alguna forma, y todo esto está en este primer libro. De modo que empecé a escribir estas memorias pensando, bueno, luego hablaremos de esto un poco, del significado de la memoria y de lo que yo creo que tienen las memorias como tal género de ficción. Todo en literatura es ficción.
la novela, la poesía, las memorias, menos el ensayo, aunque también algunos ensayos son de ficción, pero este es otro asunto. En todo caso, el hecho de yo escribir las memorias obedeció seguramente a una falta de imaginación para inventarme una historia de una novela. Porque la última, como digo, que fue Campo de Agramante, publicada, pues no sé cuánto, hace mucho, antes que el primer tomo de las memorias, claro. Pero es una novela, la novela se llama Campo de Agramante, que es un dicho, una frase hecha, sacada del Quijote. Campo de Agramante es un lugar de confusión, de desorden. Y yo contaba aquí algo que yo había vivido. De modo que más que una novela, era también una novela de la memoria. Porque el personaje central soy yo, que tuve en aquellos años, o un poco antes, una especie de insuficiencia circulatoria cerebral, y había confusiones entre la realidad y el sueño, recuerdos falsos, confundir tu realidad con la de otros, que es bastante incómodo. Es como si te asomaras a un espejo y no te reconocieras. Y todo esto pues realmente me hizo escribir esta novela. Cuando yo me vi como ese personaje que podía ser un personaje literario, un personaje real que podía ser un personaje literario, y escribí las peripecias que me ocurrieron cuando yo tuve esta sensación de oír los ruidos antes de que se produjeran, acúfenos extraños, y luego sobre todo esta confusión entre la realidad y el sueño. Cuando yo soñaba algo, era realmente como si lo hubiera vivido y al revés. Y esto me curé de esa, porque si no hubiera sido bastante alarmante, pero me curé de esta insuficiencia circulatoria cerebral. No llegué a la isquemia, pero casi. Bueno, y entonces me di cuenta también que esta novela era otra novela de la memoria, en la que yo era el protagonista, y que no me importaba tanto contar la realidad como escribir un texto artísticamente válido. Porque la memoria es muy confusa, muy arbitraria, muy ambivalente o polisémica. Nunca se sabe si lo que se recuerda es verdad del todo o es una aproximación. Yo en las memorias, en el primer tomo, no me acuerdo si el niño del que yo hablo era exactamente el niño que yo fui. Pero como no me acordaba del todo, esos espacios de olvido los ocupaba con la invención. También la verdad se inventa, decía Machado. O el hermano de Antonio Machado, Manuel Machado, que hablaba de lleno estoy de sospechas de verdades. Pues eso es para mí la literatura y las memorias. No me importa tanto la fidelidad exacta, el recuento de episodios vividos, como una selección de esos episodios y elaborados con un manejo del lenguaje, por lo menos esmerado. Yo siempre decía, y Juan Cruz lo cita cada vez que puede, que yo una vez dije que yo no estaba capacitado para escribir mal. Y él lo decía a todas horas. Eso que parece una petulancia, una arrogancia, pues es realmente un sistema de trabajo. Bueno, yo ya termino y hablamos ahora, pues si no, estoy dando una conferencia de... No, pero está muy bien. Sí, sí. No, pero una vez en una entrevista en un periódico de la Complutense, que te lo hacía además Isaac García, que es el jefe ahora de prensa, me acuerdo que venía así el titular: yo no estoy capacitado para escribir mal, ¿no? Sí. Con lo cual a mí me encantó. Dije, a mí me pasa lo contrario, yo estoy incapacitado para escribir bien, ¿no? Pero, fíjate, has hablado, dando un salto, ¿no? Vamos a dar un salto porque has hablado de un amor no correspondido, ¿no? Pero luego qué bonito es cuando cuentas cómo conoces a Pepa, ¿no? Dice, un día de aquel verano, estaba en Mallorca, ¿no? Me encontré en el camino que corría entre la angosta playa de Pollensa y una irregular hilera de chalés, a una joven dama que había conocido hacía poco en Palma, de nombre Antonia Ramis Cabot, aficionada a las tradiciones literarias mallorquinas y a los ringorrangos de la vida burguesa. Mientras hablaba con ella, vi que salía del agua y se acercaba hasta donde estábamos una muchacha que enseguida me atrajo de muchos modos.
algo que tampoco era muy frecuente, que me ocurriera tan de inmediato por aquel entonces. Antonia Ramis me presentó a la muchacha que resultó ser su hermana menor y llamarse Pepa, y que ha sido hasta hoy mismo mi más ineludible compañera. Y aquí está. El nombre de Pepa, que a mí me gustó precisamente por lo reñido con cualquier ridículo aféresis o apócope, contrastaba también con el aspecto de aquella muchacha, más de nórdica del Báltico que del Mediterráneo balear. Era muy rubia, de ojos muy azules, con la piel suavemente curtida por el sol. Pensé al principio que era demasiado bella para comportarse con naturalidad, o que me iba a dedicar esa atención perentoria de las siempre aduladas. Pero la placentera contemplación de aquella criatura acuática, luego supe que había sido campeona de natación de Baleares, como surgida de un mar botticelliano, se acentuó cuando empezó a hablarme con esa tonalidad melodiosa y un poco agreste propia de algunas mallorquinas, sobre todo cuando están habituadas a expresarse en su lengua y tienen que elegir por obligación o por simple cortesía el castellano. Es muy bonito, ¿no, Pepa? Es precioso. O sea, que ese amor no correspondido luego tuvo esta gran suerte, ¿no? Háblanos de esto, un poco de esa época de Mallorca. Bueno, yo me fui a Mallorca casi por obligación económica. Fui a trabajar con la revista Papeles de Son Armadán de Sela, de la que fui su director. Fueron 2 años, 2 años y medio. Pues de regular, la experiencia tuvo sus altibajos. Sela era una persona difícil, complicada de trato, muy irregular también, que podía pasar de ser una persona bastante educada, cosa rara, visto desde lejos ahora. Eso le venía, creo yo, de la madre, que era una dama muy elegante y muy encantadora, doña Camila Trudoc, y que yo conocí también. Y luego esa parte grosera, maleducada de Sela. Bueno, esa mezcla, pues realmente que además coincidía o podía producirse consecutivamente sin previo aviso, pues a mí me traía bastante inquieto y no estaba cómodo. Lo que pasa es que en la revista yo tenía allí una especie de despacho y lo veía poco, o lo veía solo cuando había que solucionar algo. Yo creo que Papeles de Son Armadán fue una revista, la que hizo Sela en Mallorca, una revista muy significativa, porque en primer lugar yo intervine en eso, pero Sela no se opuso, al revés, lo apoyó, acogió al exilio, a los escritores del exilio, y aparte de los intelectuales de izquierda de aquella época que publicaron en papeles y que realmente hizo que la revista tuviese hoy o tenga hoy una significación innegable en la evolución ideológica de aquellos años, dentro de las revistas literarias. Bueno, pues entonces yo con frecuencia iba a Palma, tenía allí alquilado una especie de garaje donde convivía con algunos invitados míos de muy diversa calaña y estaba en la ladera de Son Abrines, que donde tenía el estudio Miró. Miró lo tenía un poco más arriba de donde yo vivía. Y aquello fue una especie de refugio de gente también medio perdida. Sela tenía, que eso lo cuento en las memorias, una extraña generosidad. Por ejemplo, por allí anduvieron en su casa, invitados por él, gente pues que en aquellos años eran peregrinos, eran gente sin asideros, como podía ser Blas de Otero, Ana María Matute, que entonces vivía con su marido, que era dislocado, Ramón Eugenio de Goicoechea, y Manuel Viola, el pintor del Paso, del grupo del Paso. Todos estos estuvieron en aquella casa que tenía Sela en Son Armadáns y también pasaban por mi casa o vivieron allí algún tiempo. Y todo esto antes, en medio de estos trastornos y irregularidades de la vida
nocturna mallorquina, pues me encontré como cuento ahí con Pepa. Y eso estaba. Ya lo demás me da pudor contarlo. Muy bien. Bueno, pues yo creo que, claro, es lo de los acostados que dice él, a los cuales me referí yo, ¿no? Porque es una cosa que me entusiasmó. Cuando leí su libro, pues me acuerdo que una compañera que estaba aquí le gustó muchísimo. Dijo, esto de los acostados es una gran idea. Voy a leer el libro. Y lo leyó, entusiasta, gracias a los acostados Bonal, sí, que estaban todo el tiempo en la cama, ¿no? Pero hay una serie de cosas que, volviendo un poco al principio, cuando él empieza las memorias, ¿no?, que a mí me han gustado mucho, dice, las fronteras de la infancia suelen coincidir con las del verano. Y eso está muy bien, porque yo creo que casi todos, ¿no?, tenemos muchos recuerdos del verano, más que de inviernos fríos, de ir al colegio y cosas de este tipo, ¿no? Después, cuando dice, la primera vez que fui al mar fue en Sanlúcar de Barrameda, el verano anterior al del comienzo de la Guerra Civil. Y aquí más adelante que dice, al margen, bueno, de unas enseñanzas privadas que él va teniendo, tengo fijadas en la memoria otros despiadados y más generales rudimentos de aquellos días de la guerra y de la inmediata posguerra, que han ido emergiendo en buena parte de mi obra literaria con un tenaz apremio persecutorio. No me refiero ya a las variantes infantiles del miedo, sino a las incidencias del hambre y del frío en el paisaje social de Jerez, ¿no? Toda esta, pues lo que decía yo antes, ¿no?, esa descripción de la época de la guerra, de la posguerra, del hambre, todo eso que seguramente va configurando tu conciencia social, tu conciencia política, ¿no? Sí, pero más que yo, el recuerdo de aquellos años, de la inmediata posguerra, más que de la guerra civil, porque la guerra civil, como decía Juan García Hortelano, con gracia y con certeza, era una especie de vacación, ¿no?, para los niños, pues eran la excepción de lo cotidiano. Uno podía a lo mejor escaparse de su casa, elegir cierta libertad personal, pero cuando era uno muy niño. Pero luego, a medida que pasaba el tiempo, en la posguerra, sobre todo en mi tierra, en Jerez, la posguerra fue terrible. Las venganzas, la persecución de los vencidos, todo eso lo tengo muy marcado, pero en aquella época no fue para mí una enseñanza más que ligeramente moral, ¿no? Yo veía, por ejemplo, en mi casa había un médico que era amigo de mi familia, que iba mucho por casa, y que de pronto oí decir en voz baja, mi madre, mi padre, que lo habían fusilado, por la sencilla razón de que había sido compañero de Negrín en el laboratorio de fisiología que tenía en Madrid, y luego había sido como algo así como candidato a alcalde de Jerez. Los fusilaron inmediatamente después. Un enólogo que trabajaba en la bodega, que también venía de Cataluña, creo que había sido del Pont o algo así, y que también lo fusilaron. Estos datos los almacenaba yo sin elaborarlos, sin interpretarlos. Simplemente me parecían barbaridades o hechos anómalos dentro de la vida cotidiana. Pero lo que recuerdo sobre todo en aquellos años era el frío, el hambre, porque aunque no había nada que comer en la posguerra, aunque tuvieras dinero, no había nada que comprar, no se podía comprar nada porque, como todos sabemos, cuando se conquistaba, los franquistas conquistaban una ciudad, todas las posibilidades de comestibles se iban a esa ciudad para dar a entender que la llegada de Franco suponía también el término de las carencias. Y entonces sí recuerdo el hambre, el frío, el miedo, la gente silenciosa. Nadie hablaba, todo el mundo hablaba en voz baja, como temiendo que cualquier confidencia pudiera ser tomada como por alguien, ser de una posible denuncia. Pero no razonaba todo esto, naturalmente, sino simplemente lo almacenaba. Insisto, al cabo del tiempo, ya cuando yo me vine a Madrid, que fui elaborando ese sedimento de recuerdos, fue cuando, poco a poco, de ser mi madre era de una familia, bueno, y ella era católica, practicante, mi padre era republicano moderado, republicano de
don Melquiades Álvarez, que era donde el partido de reformista, republicano reformista, en el que empezó también su labor política hazaña, pero que Melquiades Álvarez poco a poco se fue uniendo a los golpistas y terminó en realmente colaborador de Franco. Pero mi padre se separó también de eso, pero seguía siendo republicano. Y se mantenían entre los dos un respeto que a mí eso fue una enseñanza. Yo aprendí de esa convivencia, pues que aunque pensaran distinto, nunca jamás eso no motivó ninguna discordia aparente. Y eso me sirvió de mucho. Y como digo ya, mi reelaboración de todo el sedimento de la memoria, de todo el almacén de la memoria, se produjo cuando ya vivía en Madrid y cuando ya empecé a pensar por mi propia cuenta y cuando tuve mis primeros contactos con gente de la oposición o de la izquierda. Bueno, pues claro, como no podemos hablar de todo, ¿no? Pero estamos ya en los años 50, que es cuando llegas a Madrid. Yo creo que los años 50 son años en los que se va generando una intelectualidad muy interesante en nuestro país, ¿no? A veces hemos pensado que la dictadura era un erial, ¿no?, intelectual. Y se habían perdido, claro, los grandes intelectuales en su mayor parte eran republicanos. Entonces, unos murieron en la cárcel, otros les asesinaron, otros fueron al exilio, otros a lo mejor se quedaron en un exilio interior, sin hablar, pero se va en esos años 50 desarrollando una gente joven, como eras tú, como eran García Hortelano, que has citado, y tantos otros dramaturgos. Se va generando una generación desde dentro, ¿no?, inconformista, y ahí hay una importancia cultural considerable, significativa, y son esos años, yo creo que interesantes, ¿no?, de analizar para entender lo que luego sucede, ¿no? Aquí también tenemos a Julio de Amante, director de cine. Están los acontecimientos del año 56 en la Universidad de Madrid, que suponen la caída de Ruy Jiménez como ministro, del rector de entonces, Lain Entralgo, de Antonio Tobar, rector en la Universidad de Salamanca, y vemos cómo hay falangistas que van poco a poco evolucionando y que luego más tarde llegarán a ser demócratas y que también hicieron un servicio importante, ¿no?, a la democracia, a los estudiantes que les protegían de cuando eran perseguidos. Y esos años yo creo que son muy interesantes. En esa España triste y gris, ¿no?, que decía yo, pues va surgiendo, ¿no?, Alfonso Sastre, con Escuadra hacia la muerte, esas obras que veíamos en las universidades ya en los años 60, yo llego después en la universidad de los años 60, pero que en los años 50 había surgido una generación intelectual muy, muy interesante, ¿no? No sé, tú conoces todo ese ambiente, lo describes también las noches que teníais, y ahí pues tenemos contacto con todos esos escritores que va uno descubriendo y que son realmente extraordinarios, ¿no? Son realmente extraordinarios. No era España, a pesar de la dictadura, y a pesar de esa gran, ¿no?, pérdida de esa gran intelectualidad del exilio, pues se genera una intelectualidad dentro importante, que va a ser luego una resistencia ante la dictadura fundamental. Pero también, como dices tú, la revista de Cela tenía una apertura hacia los escritores del exilio, por un lado. Y luego está la famosa carta de Aranguren, que fue también en los años 50, que lanza un cable, ¿no?, una mano a los exiliados, ¿no? A algunos les parece bien, otros lo rechazan, y ahí empieza ya a establecerse como un vínculo con esos exiliados que muchas veces no les hemos conocido. Yo algunos les he conocido mucho después, ¿no? Filósofos como José Gaos, pues no nos enteramos de que existía, que era de los mejores filósofos que teníamos, o García Vaca, ¿no? Los hemos ido descubriendo después, y no digamos a Paulino Masip, que yo leí hace poco una novela suya extraordinaria, ¿no?, publicada por Visor, que era un señor, una novela magnífica, que no tenía ni idea de que existía, pero Muñoz Molina, que hizo el prólogo, me dijo que él tampoco, o sea, que se lo habían ofrecido, lo leyó y escribe ese luego Paulino Masip. O sea, que hemos ido descubriendo al exilio, muchos de nosotros tardíamente, ¿no? Ha sido tal oscuridad. Entonces, en esos años 50 vosotros ya ibais conociendo a esos exiliados, os alimentabais vosotros mismos, porque realmente fue una generación muy buena, ¿no? Y ahora estamos a muchos de ellos redescubriéndolos y volviéndolos a reeditar, ¿no? En fin, esa época me parece que es interesante, ¿no? Sí, yo creo que el 56 marca un punto de un fin de trayecto y o por lo menos un punto de partida, ¿no?
las agitaciones estudiantiles, que ya el rector ha recordado a Julio Diamante, que está aquí, que padeció aquellos años también de cárcel y de actividad dentro de la universidad, cuando yo entonces me vinculé por primera vez a estos escritores que López Pacheco, López Pacheco, Antonio Ferres también, López Salinas, sí. Toda esta gente que trabajaba dentro del Partido Comunista, porque en aquellos años el Partido Comunista era el único que tenía una presencia viva en la lucha antifranquista, ¿no? Yo no tuve nunca carnet de ningún partido, pero me vinculé a estos porque trabajaban, realmente me parecía que tenían una labor positiva y yo colaboré con ellos en la universidad, haciendo lo que se podía, imprimiendo octavillas, la propaganda ilegal y las reuniones clandestinas, ¿no? Yo ahí desperté fue ese año 56 exactamente, cuando desperté a la realidad española, gracias a los movimientos estudiantiles que se produjeron en Madrid, en primer lugar, que luego se difundieron por otras universidades españolas y fábricas, y hubo un movimiento realmente importante que despertó a mucha gente. Yo en aquellos años conocí a Dionisio Ridruejo, que fue mi primer mentor, sin que tuviese luego mucho que ver con sus ideas políticas, pero sí me pareció un hombre honesto. Además era un perdedor, un hombre seductor pero perdedor. Había perdido desde ser un personaje de la falange importantísimo y de la propaganda franquista, pasó a ser realmente un demócrata. Esa evolución que ha sido muy puesta en entredicho, que se ha discutido mucho sobre la integridad de Ridruejo, yo lo defiendo porque me pareció que era un hombre que realmente había pasado a la democracia de verdad. Bueno, pues entonces teníamos reuniones, que por cierto, ahí cuento en las memorias una anécdota divertida, que es que las reuniones las hacíamos en un piso que yo tenía de soltero los domingos, porque era un piso que no estaba vigilado por la policía, pensábamos. Bueno, y realmente no lo estaba, no tenía por qué estarlo. Y yo tenía contratado con una editorial una compra de libros a plazos. Entonces, el que cobraba los recibos semanales o mensuales era un guardia civil que se apoyaba, un gris, no un guardia civil, de la policía armada, que se ayudaba a su escaso sueldo, pues haciendo esta labor de cobrar recibos de libros a plazos. Entonces, un domingo que estábamos reunidos en casa, Fernando Baeza, Moreno Albán, que lo ha citado, pues, ¿quién otro? Pues Juan Benet, me parece que estaba, entonces Pepín Vidal, Beneito, bueno, y llaman a la puerta, abro, y era el señor que cobraba, el guardia que cobraba el recibo de la editorial. Entonces yo voy a buscar el dinero y el guardia, que se quedó ahí un poco solo, se asomó a la puerta y entonces Fernando Baeza vio al guardia y se levantó y se entregó. Y el guardia no sabía qué hacer, si aquello era una broma o era, bueno, pues este tipo de cosas podían ocurrir. Y luego aquellas reuniones que teníamos ya con escritores, poetas, amigos, los poetas del 50, con Barral, Goyrisolo, Ángel González, Juan García Hortelano, Grosso, etcétera, etcétera, pues eran reuniones políticas que terminaban siempre en etílicas. Porque yo creo que en aquellos años, cuando se ha dicho que bebíamos, yo creo que el consumo de bebidas alcohólicas era como una contestación, como una respuesta al clima gris, mediocre, mezquino que se vivía, ¿no? Era como oponerte a los bienpensantes, a las convenciones. Entonces hacíamos lo que realmente esta gente
nos miraba, podían mirarnos mal, porque teníamos costumbres disolutas. Pero entre todas esas nocturnidades siempre había reuniones positivas y que realmente intentábamos de alguna forma trabajar para desmontar una dictadura que nunca se desmontó, que todos sabemos cómo acabó, ¿no? Bueno, pues eso eran los años a partir del 56. Esa etapa del 56 a la muerte de Franco, bueno, antes, porque yo en el 56, el 59 o 60 me fui a Colombia, escapándome un poco de ese ambiente. No me fui exiliado, naturalmente, fue un viaje voluntario, pero también había algo de exilio voluntario, ¿no? Me escapaba de aquella grisura, de aquella asfixia ambiental, de la que ya estaba un poco cansado, y de la vigilancia. Había tenido varios encontronazos con la policía, y todo esto pues me llevó a irme a Colombia y estar allí 3 años en la Universidad Nacional de Colombia. Sí, pero el irse a Colombia también tiene mucho que ver, parece ser, ¿no?, con tu asiduidad al Colegio Mayor Guadalupe, que es un colegio que realmente ha tenido mucha historia en nuestra universidad. Es mencionado en estas memorias. De hecho, yo se lo dije a la directora anterior y le invitó, ¿no?, a participar en una conferencia. Y el Colegio Mayor Guadalupe, que hablas del que fue director entonces, Antonio Lago, un hombre un tanto peculiar, ¿no? Sí. Y ahí conoces a escritores colombianos, ¿no?, que son los que de alguna manera luego te van a invitar a ir a la Universidad Colombiana, ¿no? Sí. Es así, ¿no? Sí, ese colegio tuvo Cuando yo llegué a Madrid, el año 52, yo me vinculé a ese colegio, más o menos a través de Antonio Lago Carballo, que era el director, que era un personaje peculiar, como bien dices. Pero bueno, en todo caso yo tenía una especie de media beca y me encontré a mis primeros amigos literarios en Madrid, literatos en Madrid o poetas. Allí estaba José Ángel Valente, José Agustín Goytisolo, Juan Goytisolo, Emilio Lledó, José María Valverde, en cierto modo, y luego poetas y novelistas hispanoamericanos, desde Eduardo Cote, Jorge Gaitán, Ernesto Cardenal, Carlos Martínez Rivas, bastantes escritores y poetas que luego serían muy renombrados en sus respectivas literaturas. Y yo me vinculé a ellos, fueron unos grandes amigos míos, fraternos amigos, hasta que murieron. Y Eduardo Cote era amigo del rector de la Universidad Nacional de Bogotá, de Colombia, y me invitó a pasar allí a ser profesor de tiempo completo, que es una expresión altamente metafísica, en la Universidad de Bogotá. Y allí lo pasé muy bien allí en Bogotá. Me casé, nos casamos para ir a Bogotá. Adelantamos la boda porque si no, no nos hubiéramos casado nunca, por razones económicas. Y ya cuando tenía solventada esa parte de mi historia personal, pues nos fuimos a Bogotá y lo pasé muy bien. Realmente la experiencia colombiana de enseñar literatura, y además tenía que, aparte de literatura española, tenía a mi cargo un curso muy peculiar, derivado creo de la Universidad Norteamericana, que era enseñar humanidades en facultades no literarias, ¿no?, en facultades de técnicas. Eso era complicado, porque hablar del Quijote o de la novela picaresca a estudiantes de veterinaria o de física, pues no era era complicado. Pero bueno, allí tuve mi primer hijo, escribí mi primera novela y seguramente planté mi primer árbol, con lo cual el tópico de la buenaventura se cumplió. ¿Y cómo era Colombia entonces? ¿Cómo era Colombia? Sí, muy Colombia, distinta a la de ahora, claro. Sí, yo Colombia la viví muy a fondo.
Además hice un viaje por el Magdalena con mi mujer. El viaje que hace el amor en la edad... el amor en tiempos de cólera. Sí, el amor en tiempos de cólera. Sí, el viaje que hace al revés. Yo lo hice desde Barranca Bermeja, en la cuenca selvática del Magdalena, hasta Barranquilla, en el Mar Caribe. Y fueron 3 días o 4 noches en un barco de ruedas de paletas, propulsado por ruedas de paletas, atravesando la selva y el llano. Eso te servía para vivir de cerca, para entender de cerca la geografía colombiana maravillosa. Y eso, pues, la cultura en Bogotá, la cultura literaria era muy rica. Había grandes escritores entonces, aparte de García Márquez, incluso escritores más meritorios que él en muchos aspectos, como podían ser Gómez Valderrama o Eduardo Cepeda, que eran grandes novelistas, a los que les debe mucho García Márquez. Y yo me vinculé mucho a esta gente, a la revista Mito, que era la que hacían Jorge Gaitán. Publiqué allí una antología y viví muy de cerca la cultura literaria colombiana y la geografía. Conocí el país, creo que bastante bien, y luego medio lo entendí, porque había aspectos de la vida colombiana que eran muy complejos. Por ejemplo, la guerrilla, que en aquellos años era una guerrilla ideológica. Había que le hice luego un poema, un cura, capellán de la universidad, perteneciente a una familia de próceres colombianos, el cura Camilo Torres, que iba mucho a casa por algunas noches a tomar una copa de ron, a hablar. Él dirigía entonces un curso de reforma agraria en la facultad y era un sociólogo importante. Luego se fue a la guerrilla, sin yo saberlo, me enteré luego, y murió en la guerrilla. Todo esto era muy complicado porque, como digo, la guerrilla ideológica, el gobierno intentó confundirla con el narcotráfico, con los bandoleros, estos que asaltaban los caminos, con las venganzas políticas. Yo recuerdo que poco antes de yo llegar a Bogotá, el Conservatorio de Música de la universidad donde yo trabajaba hizo una excursión a Tierra Caliente, a Ibagué, bajando de Bogotá hacia Tierra Caliente, y entonces lo pararon por el camino una partida de bandoleros y quisieron saber a dónde iban y quiénes eran. Y entonces el jefe de la expedición les dijo que eran del Conservatorio de Bogotá y los ametrallaron, porque confundieron conservatorio con conservadores. De modo que todas estas cosas que ocurrían, la violencia desencadenada y además el miedo todo, lo robaban todo. Eso, robaban hasta las canecas, como llaman allí a los contenedores de basura. Yo también cuento una anécdota divertida, que hubo un besalamano al cardenal Concha y Calvo, que había sido nombrado cardenal, y que hizo un besalamano en la plaza de la catedral, en una especie de trono, y la gente pasaba a besarle el anillo episcopal, la amatista, y fueron grandes colas de creyentes. Y entonces, al final de este besamano, el cardenal se dio cuenta que le habían robado el anillo. Que era lo robaban todo, eso sí. Bueno, cosas así las cuento por aquí, porque son divertidas. Sí. Bien, yo en el libro sale también un profesor, ¿no?, de la Complutense, que murió hace unos años, Roberto Mesa, en homenajes a Antonio Machado. Y un día yo me encontré en la Facultad de Políticas a Roberto Mesa y le dije: oye, últimamente las biografías que leo
pues realmente sales mucho. Sales en Cabero Bonal, sales en la de Antonio Ferres, en esto, ¿no? Y además me dice, uy, qué bonito el libro de Ferres. Me dice, qué bonito, qué bello. Dice, porque no hace ajuste de cuentas, me dice Roberto Mesa. Y entonces, en una ocasión, que yo no le conocía personalmente, a Antonio Ferres, estábamos aquí presentando un libro de Miguel Núñez, un militante también comunista que pasó muchos años en la cárcel y muchas torturas, que al final se ocupó de las ONGs y murió también hace poco tiempo. Y Antonio Ferres le dio las gracias, estaba ahí sentado, y dijo además, y le dije esto de Roberto Mesa, luego al salir, le saludé y dije, hombre, encantado de conocerte, te he leído, y me dijo, pero en el próximo libro haré ese ajuste de cuentas. Lo que pasa es que no lo ha escrito, no lo ha escrito de momento, está reeditando otras obras y otros libros, pero esta generación de los 50 era curioso porque para mí, quitando a Armando López Salinas, la Mina, los demás no les conocía, les he conocido luego, ¿no? Y una vez hicimos aquí un homenaje a Antonio Ferres y pedí disculpas por ello. Pero luego llegó Almudena Grandes y dijo que ya tampoco lo había conocido hasta hace poco, entonces dije, bueno, si una literata no le conoce, yo tampoco me tengo que disculpar, pero es curioso porque es una parte, esa generación que se llamaba de la Berza, ¿no? López Pacheco, Zúñiga, Ferres, ligados no todos al Partido Comunista, porque estaban cercanos, otros entraban, pero una cosa que me hacía gracia es que yo conozco a Antonio, vamos, me entero que existe Antonio Ferres porque en Babelia sale el día que presenta esas memorias que dice Roberto Mesa, que no hace ajuste de cuentas, aunque ha dicho que lo hará en el siguiente libro, y entonces sale con Zúñiga, además, ¿no? Y hablaban de la generación de la Berza, que esos 50, ¿no?, eran menos conocidos. Y contaban una anécdota que a mí me hizo también reflejar, me hizo gracia, pero además reflejaba la época. Es que dice que cuando venían de Barcelona Carlos Barral y Gil de Viedma, que gente tenía dinero, pues quedaban por la tarde con ellos, ¿no? Y entonces Carlos Barral y Gil de Viedma pagaban. Y ellos pedían whisky. ¿Y vosotros qué queréis? Y los otros decían, nosotros chocolate con picatostes, que tenemos una hambre horrorosa, ¿no? Entonces, mientras que los ricos catalanes tomaban whisky, la generación esta de Berza, los pobres ahí tomando, como alimentándose del hambre y de las miserias que pasaban en esos años 50, escritores comprometidos y que realmente ahora se están reeditando con gran acierto, pienso yo, de las editoriales. Pero tú también has hablado del Partido Comunista, ¿no? Hablando de esa época, pero también hablas en el libro del Felipe. El Felipe, como hay gente joven aquí, era el Frente de Liberación Popular, pero no era un grupo guerrillero, ni se iba a las armas, ¿no? Muchos tenían procedencia cristiana, católica, entonces, claro, la influencia de la Iglesia era importante en aquellos años, y la Iglesia pues también jugaba un papel de conciencia social, ¿no? Nos hablaba de las chabolas, del hambre, de la pobreza, y eso pues luego contribuyó en la universidad, que esa conciencia que uno va articulando ya, sobre todo con el marxismo, pues va dando una conciencia política que se traduce en el Felipe. Muchos del Felipe acabaron en el Partido Comunista, como Sartorius y José María Moedano, también fue de Felipe, destacado en la Facultad de Derecho. Jesús el Duque. Sí. El propio Enrique Ruano, que hicimos un homenaje a su asesinato aquí en la Complutense, pues fue también una persona del Felipe. O sea, el Felipe no jugó un papel interesante en aquella época, ¿no? Sí, el Felipe además fue yo lo vinculé o estuve con ellos a través de Comín, que era importante dentro del Felipe, ¿no? Y era una mezcla de católicos, cristianos, marxistas. El marxismo y el cristianismo que ellos querían, sobre todo Comín, querían usarlo como un frente común, como una forma de aglutinar ciertas fuerzas de izquierda antifranquistas que en aquellos años empezaban a surgir. Y ahí se unieron muchas gentes muy diversas y de muy distinto pelaje. Seguramente la propia heterogeneidad del grupo luego lo dispersó, pero tuvo una presencia importante en aquellos años, el Felipe. Sí, no, sobre todo en la universidad, ¿no? Vázquez Montalbán también fue. Vázquez Montalbán, casi todos. Sí, casi todos. Luego ahí, pues casi todos pasaron al Partido Comunista, ¿no? El propio Alfonso Carlos Comín, pues luego fue militante del PSUC en su momento. Sí, Alfonso Carlos Comín era un personaje curioso e interesante. Pero luego se extindió y se fundó con Jordi Soletura Bandera Roja, ¿no? Sí. Bandera Roja. Pero bueno, estuvieron en el PSUC un tiempo y luego se fundó Bandera Roja. Y luego volvieron. Lo que pasa es que cuando volvieron yo creo que ya había muerto, ¿no? Alfonso Carlos Comín, ¿no? Bien, bueno, son épocas que son importantes porque se combinaba la acción política, la acción social, la literatura, la lectura, la inquietud, ¿no?, de muchas épocas, de muchas culturas. Y aquí hay una referencia también que me gustaría sacar, ¿no?, que es, bueno, a Carlos Gurméndez, ¿no?, a Carlos Gurméndez, también nuestro
querido filósofo que escribía mucho en El País, luego falleció también. No sé quién más. Y es verdad, pues es Pepa, mi mujer, y no sé quién más, ¿no? Y estaban allí Pepa Flores, Antonio Gades, Alberto Larios, Manola Vargas, José Luis Barros, tu médico, ¿no? Sí, tu médico que te salvó de varias veces ya, ¿no? Sí. Gracias a Barros vives. Bueno, sí, aquello fue una aventura divertida porque a través de Gades se formó una especie de sociedad extraña. No había papeles, sino se aportaba un dinero a través y para la venta de Oliver, digamos. Marsillac vendió Oliver al grupo de Gades y ese Gades formó una sociedad de palabra que no era tal y realmente luego pues el administrador único de la sociedad hizo ya algún cambalache y todos nos quedamos en la calle. Bueno, cosas de la época. Marsillac era un tipo interesante. Las memorias de Marsillac, que yo he releído hace poco, Tan cerca, tan lejos, se llaman, eran realmente, la inteligencia de Marsillac me la puso de relieve esas memorias, aparte de que yo lo traté cuando adapté algunas obras clásicas de Rojas Zorrilla o de Tirso. Pero era un personaje inteligente, muy honrado, muy mujeriego y con una personalidad sólida y que me gustó mucho. Las memorias me gustaron, porque el género de memorias aquí entre nosotros no ha sido muy fructífero, que digamos, remontándonos a partir de las memorias de Baroja, del sobrino Julio Caro, sobre los Barojas, luego de Ayala con Memorias y Olvidos, Corpus Vargas con Los Pasos Perdidos, Alberti con La Arboleda Perdida, Neruda con Confieso que he vivido y poco más. Luego ya en la gente de mi edad, para mí las mejores son las de Carlos Barral, los dos primeros tomos, Los años sin excusa y Años de penitencia. Son dos espléndidas memorias, magníficas para mi gusto, la prosa que utiliza, el lenguaje, el ritmo narrativo, parece muy bien. Y luego Juan Benet, que es un libro estupendo, que no son memorias como tales, pero sí porque son semblanzas que están enclavadas en una época determinada, sí, en Madrid en los años 50, otoño en Madrid en los años 50. Otoño en Madrid 1950. ¿No? Otoño en Madrid 1950, eso, que son realmente otro libro que yo considero magnífico. Y hay las de Ferres, tienen interés, las de Martínez Sarrión, que se llaman Infancia y Perversión, Infancia y Perversiones, que está muy bien ese libro. Y poco más. Nosotros no hemos sido muy pródigos en memorias. Creo que es un género más anglosajón que español o que castellano en general. Pero bueno, los casos que ha habido pues son casos relevantes, ¿no? Sin duda ninguna. Yo estoy muy de acuerdo, a mí las de Marsillac también me han gustado mucho. Además hace una cosa Marsillac que es eliminar el índice de nombres. Porque él decía que todo el mundo se va a buscar, se encuentra y se busca lo que le dicen de él, ¿no? Dice, para que la gente lea el libro, pues lo quito y así todo el mundo se tiene... En este también lo he quitado yo. Sí, se hace muy bien. Para que todo el mundo se busque solo, sino que se lea el libro. Y realmente merece la pena, ¿no? Merece la pena. Y efectivamente, Marsillac, que yo me acuerdo que lo veíamos en los 60 en televisión, ¿no? De actor, luego hizo programas, con Jaime Darmiñán intervenía en un programa y después, claro, ha sido pues escritor, director de teatro, en fin, realmente es una persona muy estimable, ¿no? A pesar de, según dicen, yo le conocí personalmente muy poco, pero que tenía algún carácter también, a veces un tanto pedante, pero yo creo que era una persona muy valiosa. Sí, bueno. Y a mí las memorias me parecen magníficas, ahí se demuestra también su capacidad literaria expositiva fundamental, ¿no? Hay ese género de memorias, es verdad, lo que dices, que en España no hemos sido a lo mejor aficionados a leerlas. Yo
a pesar de las recomendaciones de la tía de mi mujer, me las leo y me encantan, ¿no? Porque creo que merece la pena y son un género literario realmente estimable. Y me decía Castilla del Pino que, claro, ellos no tienen que tener tan en cuenta los historiadores, pero los historiadores sin duda tienen que tener en cuenta esos testimonios que ellos van dando de esa época, de esa vida, de esas vivencias y de esas realidades que había en España. Bueno, yo no quisiera tampoco monopolizar todo esto, quisiera que la gente interviniese. Lo que podemos recomendar a todo el mundo, y me lo agradecerán ustedes, ¿no? Si leen, o si no lo han leído ya, las memorias de Caballero Bonal en este libro, La novela de la memoria, porque es una verdadera joya literaria, ¿no? Me lo agradecerán, y si me lo agradecen me mandan un correo y me lo dicen. Gracias, ¿no? Que siempre gusto, ¿no? Y luego una cosa que quería decir yo es que también, hablando de este libro de Benet, es que curiosamente ayer hablábamos de él, ¿no? Hablábamos de él, del otoño 1950, que son unos ensayos muy, muy buenos, porque aparte de que saca a relucir la famosa manzana de Ortega, de Martín Santos en Tiempo de Silencio, ¿no? Y la parodia que hace de aquello, pues las interpretaciones que Benet hacía, también Castilla del Pino, y dio mucho de sí lo de la manzana de Martín Santos, ¿no? Pero yo hablaba de él porque en ese libro Benet cuenta que iba a prepararse para la Escuela de Caminos, me parece, ¿no? A la ingreso, iba a clases particulares de un profesor también, pues muy, muy curioso, que era el padre de la periodista que a mí me gusta mucho del país, ¿no? Soledad Gallego Díaz, ¿no? Y que el padre era profesor de matemáticas que daba clase, claro, a la gente que se preparaba para ingeniería, había que sobrevivir en aquella época en una casa que pasaba un frío espantoso, matemáticas, con fríos, con guantes, con bufandas, y ese relato, ¿no?, que hace Benet con su capacidad literaria de esas clases es realmente magnífica, ¿no? Magnífico. Yo se lo dije a Soledad, le dijo, es que eso que dice... Y luego él también señala esto, cuando va precisamente con este hombre, también va con el hijo de Flores de Lemos y con otro, y les llama los genios matemáticos, ¿no? Dice Benet, y ahí van los tres genios que daban clases particulares. Montaron una academia y a pesar de que Benet les llevaba las cuentas, les pasó como a vosotros, también fue un fracaso, dijo, porque estos eran genios matemáticos, pero no llevaban bien los negocios, ¿no? Así que bueno, yo creo que también estas memorias de Benet son muy, muy bellas, están editadas en Visor y por la Comunidad de Madrid, cuando Gallardón era presidente, en unas pastaturas muy bonitas, ¿no? Pues lo digo por si a la gente se anima a comprar libros, que es lo mejor. Bueno, yo creo que... Antes, ya que has hablado de Castilla del Pino, que no lo cité como autor de memorias, de la Casa del Olivo y Pretérito Imperfecto. Pasado imperfecto, ¿no? Pretérito Imperfecto. Pretérito Imperfecto. Pasado, y la Casa del Olivo. O Pasado Imperfecto, ¿no? Tal vez sí. Es igual. Pero Castilla del Pino, las memorias, que son magníficas, son un poco contrarias a lo que yo pienso que son las memorias. Porque Castilla del Pino tiene una memoria personal fabulosa. Se acuerda de todo. Del nombre del guardia civil que estuvo en su casa antes de la guerra preguntando por un tío suyo. Se acuerda de todo. Los tranvías que cogía para ir a la facultad. Y claro, eso para mí no son las memorias. Eso es una autobiografía. La autobiografía es el recuento sistemático de hechos vividos. Y que eso a la larga, pues, bueno, tiene un interés, digamos, histórico, ¿no? Que suelen ser la biografía, en sentido estricto, suele ser propia de políticos retirados o de famosos jubilados, y que la complacencia es lo que realmente a la larga es el protagonista de estos libros. Para mí las memorias es una novela, como lo digo reiteradamente, porque no me importa tanto la exactitud de los datos como el esmero estilístico con que cuento esas anécdotas divertidas, significativas o disparatadas. Pero en todo caso, la memoria, ya los griegos, por hablar de Mnemosine, en la mitología griega era la madre de las musas. O sea, la memoria como fundamento esencial de tu propia realidad. Pero ¿hasta qué punto te acuerdas de lo que has vivido exactamente? Y eso, como eso no es imposible, la invención es lo que le da a las memorias cierto valor, a las memorias, no a la autobiografía. Las memorias, el yo, la primera persona que se fusiona
con otras terceras personas, hasta constituir un cuadro general de hechos que de alguna forma pues cuentan lo que la historia no cuenta, lo que la historia común no cuenta. Esa penetración en la realidad a través del propio manejo del lenguaje. Quiero decir que he venido a esta conferencia o a esta charla creyendo que era una charla sobre la memoria histórica. Bueno, porque estamos acostumbrados a oír esas dos palabras juntas, memoria histórica. Bueno, yo estoy muy satisfecho de la charla que he oído y me encuentro muy bien. Pero de todas maneras, como se ha aludido algo a la memoria histórica, a la guerra, yo querría hacer una consideración que si el señor Bonal estima oportuno, me contesta, y si cree que está fuera del contexto que tiene esta conferencia, pues no. Yo como usted, tengo 73 años, soy hijo de los que ganaron la guerra, pero a los 14, 15 fui, como usted ha dicho, de los vencidos. Entonces, yo estoy observando que, así como insisto en lo que he dicho primero, si estima oportuno, sí, esto no es de aquí, usted me... Entonces, está claro que la derecha y la ultraderecha, sobre todo, no quieren la memoria histórica. Eso es evidente, nadie lo discute, tienen sus razones naturales, porque no quieren saber no quieren que se sepa lo que pasó realmente en la dictadura. Bien. Pero sí estoy observando desde hace tiempo que no precisamente este tipo de personas, con unos argumentos muy alambicados, tratan de que no conozcamos la memoria histórica. Tratan de que no se conozca, yo creo que la historia, y de que no viene a cuento ya hablar de eso. Y repito que con unos argumentos muy alambicados. Hace unos días leí un artículo que supongo que alguien de aquí lo leería, recordando a Canetti, en la 4ª página del País, que le tengo aquí y le tengo subrayado con muchos nos y con muchas interrogantes, diciendo que no viene a cuento sola, que en realidad hay grupos de personas que lo que quieren es reventar la democracia, reventar el sistema, reventar la transición. Yo, como millones de personas, lo que queremos es que se sepa lo que ocurrió. Manejamos unos conceptos muy claros. Existe la palabra y el concepto de historia, la palabra y el concepto de justicia, la palabra y el concepto de reparación, pero todo se mira, naturalmente. Entonces, si alguien le aconsejo que si alguien tiene inquietud por este tema, se lea este artículo de Reverte, de Martín de Reverte. Y yo, primero, que no he entendido muchas cosas, y segundo, que trata por todos los medios. Digo, pero si yo, como millones de españoles, no queremos esto, lo que queremos es todo. Nadie quiere reventar el sistema, nadie quiere reventar la democracia, nadie quiere... Entonces, quería conocer su opinión sobre por qué este tipo de personas, que no parece que sean las normales que tenían que ir en contra de la memoria histórica, están con estos argumentos tan alambicados, queriéndonos convencer de algo y rebatir conceptos muy normalitos. Nada más, gracias. Bueno, eso es muy complejo. Yo... Era Javier Reverte. Jorge Reverte. Y yo coincido con el artículo de Reverte. Sí. Bueno, hubo otro en el País anterior que era más discutible que ese todavía. Bueno, ese es discutible. Sí. Bueno. Sí. Jorge Reverte. Él firma ahora Jorge Reverte, sí. Bueno, yo no voy a hacer aquí un meeting, ni creo que es el momento, porque claro, yo en este aspecto tengo mis ideas muy claras en relación con lo que se está haciendo, con lo que se intentó hacer y no se ha hecho para que un tribunal juzgue los crímenes del franquismo. Yo creo que eso proviene directamente de la transición. La transición fue un manejo apresurado, improvisado, que condujo a que permaneciera latente
un franquismo que sin duda ha renacido renace de cuando en cuando. Últimamente lo estamos viendo con el juez Garzón, cuando ha intentado juzgar los crímenes del franquismo, que aquí hago una distinción entre la guerra civil, la guerra propiamente dicha. La guerra es la guerra, y las crueldades, barbaridades, etcétera, que se cometen, la guerra en general, en cualquier bando, son inevitables, o por lo menos bastante consecuentes con lo que es la guerra. Pero yo hablo de la posguerra, la persecución del vencido hasta la muerte, durante tantos años, desde el año 39 o 40 hasta el 75, hasta la muerte de Franco, y aún después, hasta del 75 al 81, que fueron 6 años terribles del arduo, difícil advenimiento de la democracia. Bueno, entonces yo creo que hay como un renacimiento de la derecha a ultranza que no quiere que eso se investigue, que cualquier tipo de enjuiciamiento general o de tribunal que juzgue los crímenes del franquismo es algo que se sale ya de la historia contemporánea que estamos viviendo, o que no le interesa por alguna razón, o que prefieren no oír hablar de eso. Eso es lo que estamos viviendo. Claro, habría mucho que hablar también de por qué se producen silencios cómplices, por qué se ataca tanto ahora a través de Garzón a los que intentan recuperar esa historia perdida. Pero claro, yo no quiero insistir en eso, porque parece que estoy haciendo ahora un meeting y no es el momento. Gracias. Una anécdota, si se me permite, y una pregunta. La anécdota creo que he oído mencionar a Gallego Díaz, ¿o no? Sí. Matemático. Yo asistí a sus clases, a Gallego Díaz. En el año 50 yo estaba trabajando, pero le conocía y me permitió asistir a sus clases gratis, y él cobraba por una hora en el 50 en su casa de Ruiz de Alarcón, al lado del Prado, 5.000 pesetas de aquella época. Todavía no habían llegado el euro. Eso lo comento porque también a los que trabajábamos nos admitía en sus clases y no nos cobraba, de lo cual tengo incluso un recibo, la anécdota. La pregunta, no me ha aclarado la distinción entre autobiografía y memoria. Para ser más concreto, ¿las memorias de Azaña son autobiografía o memorias? Sí, yo creo, antes he hablado de esta diferencia entre autobiografía y memoria. La de Azaña es una autobiografía, no cabe duda, porque no interpreta los hechos, digamos, no los sistematiza la historia vivida a través de una serie de episodios, pero no añade literariamente nada. Sí, no hay una invención posible que supla los olvidos. Yo creo que las memorias son sustancialmente una enumeración selectiva de hechos vividos que de alguna forma constituyen una especie de trasfondo, de sedimento de tu personalidad. Sí, yo no hablo solo de mí. En las memorias no se habla solo del yo biográfico, sino del nosotros. Es decir, de una atmósfera, de un clima cultural, social, en el que tú te sumerges y que intentas de alguna forma interpretarlo. La biografía es, como digo, yo pienso siempre que, claro, en el caso de Azaña no, porque el personaje tiene suficiente personalidad como para que sea interesante lo que cuenta. Pero en mi caso yo voy a contar lo que me pasaba biográficamente hablando, en sentido estricto. ¿A quién le va a importar eso? Lo que yo hacía cuando estudiaba o cuando iba a un sitio, sino lo que digamos, el alcaloide de esa experiencia personal trasplantada a la literatura.
crear antes que nada un texto literario y no una enumeración de episodios vividos. No sé si Ruiz de Hervida querías decir algo antes de la... Sí, lo aclarar quién era el escritor, porque había quedado claro, Sí, sí. porque antes firmado Martínez Reverte, y si diferenciar... O sea, ahora es Jorge Reverte. Sí, pero Jorge Reverte no está en ese campo que se decía, porque una cosa es la memoria histórica y otra todas las fuentes precisas de la memoria histórica, que no excluyeran la otra. Entonces Jorge Reverte, en ese artículo, no... Jorge Martínez Reverte. Sí, no se pasaba al otro campo, sino precisaba una opinión, discutible o no, pero bastante precisa. Y Jorge Martínez Reverte, sus 3 libros sobre la batalla de Madrid, la batalla del Ebro, etcétera, y luego el arte de morir, ha apartado bastante a No, si yo lo que Entonces, quiero decir... lo que no puede haber es solo un significado en la interpretación de la memoria. Dicho eso, quiere decirse que efectivamente el haber segregado, el haber impedido, por ejemplo, la aclaración de la muerte de García Lorca, está en el débito de este régimen también. Es decir, es una pena que no se haya rematado ese proceso de la memoria histórica, porque lo que más debe contribuir a la memoria histórica es el restablecimiento de la verdad histórica. Primero la verdad histórica y luego la memoria histórica, que es la parte de la opinión sobre los hechos. Pero los hechos pertenecen a la historia y es preciso aclararlos. Claro. Y además parece que se ha limitado a las fosas, a desenterrar los cadáveres en las cunetas, en las fosas comunes, anónimas, de la gente fusilada. Es más, pero nada más hasta descubrir realmente dónde está. Pero que nada más descubrir, por ejemplo, todo lo que rodeó a la muerte de Enrique Ruano, que no se ha sustanciado definitivamente, estaba parcialmente investigado. Y luego una pregunta sería más literaria, porque no es un acto de memoria de historia, sino literaria. Quiere decirse, en cuanto a autobiografía y memoria, yo creo que estará más que en esa distinción de género, en el valor literario de cada uno de los dos. Si fuera una autobiografía con cierto valor literario, también sería válido. Quiere decirse, por ejemplo, yo creo que Castilla del Pino es absolutamente respetable, y estuvo en esta casa y nos honró. En ese sentido, peca un poco, diría, la crítica sería que le falta aliento literario. Sí, o que se fija tanto en el detalle y en el dato preciso, fidedigno, que a mí eso no me importa para nada. Yo ahora he revisado las memorias y si había alguna duda respecto a una fecha, a un nombre, eso no lo he dejado, no lo he revisado, no lo he comprobado, me da igual. Lo que me importa es el texto literario propiamente dicho. Pero a su vez en las memorias puede haber un riesgo, que sean totalmente ficticias e inventadas y entonces le restarían pero es que las memorias son ficción. Yo pienso que son ficción y que realmente lo que estás haciendo es un texto literario, aprovechando episodios que tú has vivido, pero es una novela en la que tú eres el protagonista y cuentas las cosas tal como piensas que ocurrieron. Pero no, yo nunca he acudido a una ratificación de datos, no me importa. Y Castilla del Pino es un obseso en eso, es maravilloso, es magnífico, pero claro, es la autobiografía. Cuando él cuenta todo, cuando estaba en Madrid, la facultad, los profesores que tuvo, el López Ibor, el otro, el psiquiatra oficial del franquismo, Vallejo Nájera. Vallejo Nájera, que yo lo cuento de más, bueno, lo digo de pasada, que le presentó al caudillo un informe para erradicar el virus del marxismo por medio de una operación a los contagiados. Bien, pues Julio Diamante. Bueno, hay muchas cosas de las que se han dicho esta tarde que me han gustado mucho. Una de ellas son las palabras de Caballero Bonal relativas a la transición y a la memoria histórica. Otra de ellas ha sido aunque ha sido de paso, pero el recuerdo o la mención de Carlos Gurméndez. Carlos Gurméndez era una persona absolutamente entrañable, amigo de mi padre
y que fue justamente el que escribió la necrológica en El País cuando murió mi padre. Y hablando de mi padre y de mi abuelo, muy brevemente, podría hablar mucho más largamente, pero quiero decir que mi abuelo era el jefe nacional de firmes especiales y de izquierda republicana, es decir, un hombre muy moderado políticamente, pues acabó muriendo en la cárcel. Y mi padre, que no pertenecía a ningún partido político, sencillamente por haber hecho en la defensa de Madrid, haberse sido el responsable de la distribución de aguas en Madrid y más tarde haber sido nombrado comandante en jefe del tercer batallón de puentes que construyó los puentes sobre el río Ebro, pues pasó largos años en la cárcel. Y Carlos Gurméndez era de esa tertulia absolutamente entrañable, maravillosa, donde estaban Baldomero Cordón, Faustino Cordón, su hermano, el biólogo, y donde yo tuve el inmenso privilegio, siendo adolescente, de poder asistir. Era el único niño o adolescente que estaba invitado allí, y fue, por supuesto, mi mejor escuela y mi mejor preparación. Quisiera decir también que este lugar siempre me parece un sitio absolutamente entrañable. Se ha hablado del 56. Creo que, bueno, realmente creo que es una fecha, se considera siempre una fecha un tanto clave, ¿verdad? Pero, bueno, yo siempre digo que realmente sin el 54 y sin el 55, pues no hubiera habido 56. ¿Y por qué digo esto? Pues porque en el 54 fue cuando justamente en es decir, se creó la primera célula antifranquista en la universidad, y luego cuando se eligió aquí, es decir, dentro de ese campo donde éramos 4 personas entonces, de los cuales solo quedamos 2 ya, ¿no? Entonces, quiero decir que era este lugar, aunque, digamos, estábamos también por otras facultades y demás, pues este lugar era un lugar especialmente al que teníamos un interés especial, porque era un lugar especialmente vivo y especialmente receptivo a las inquietudes políticas. Y de tal manera que yo, por ejemplo, que entonces, bueno, estudiaba medicina, cosa que abandoné después, pero era alumno también de la Escuela de Cinematografía, pues conseguí que me nombraran, como había montado unas cosas de teatro con bastante éxito, conseguí que me nombraran director del teatro de esta Universidad Central. Con lo cual me daban un pequeño tabuquillo allí para estar instalado, donde tenía los papeles, pero sobre todo se justificaba el poder estar en esta universidad, que era el epicentro, repito, de las inquietudes universitarias y antifranquistas. Aquí, en este edificio, es donde se hizo pues, la presentación del Congreso Universitario de Escritores Jóvenes, que presidió Laín Entralgo, y en el cual, pues ya digo, fue un instrumento, era la plataforma que inventamos, pues la plataforma legal para la lucha, es un poco para la lucha clandestina. Y luego, pues aquí también, pues fue el lugar desde donde se vinieron de todas las demás universidades de Madrid para hacer el homenaje laico a Ortega en el 55, homenaje muy importante porque fue realmente el ensayo general, creo, para el 56. Es decir, que de aquí empezó en el patio de atrás, empezó el homenaje, digamos, empezó hablando de Ortega y demás, después pasó por aquí, se organizó, vinieron de todas las universidades y por esa puerta salieron, ¿verdad? O salimos
todos, ¿verdad?, en dirección a la tumba de Ortega, pero antes de eso, pues habíamos colapsado la Gran Vía, pasamos por delante de la Dirección General de Seguridad, hoy Comunidad de Madrid, donde la policía en una preciosa páginas literarias cuenta cómo yo calmé a todas las masas que querían allí proferir gritos, porque yo lo que quería era marchar en tranquilidad y silencio hasta la tumba de Ortega, y no que terminara aquello en una de tantos pequeños follones. Bueno, y luego finalmente, pues quiero decir que fue las jornadas de febrero del 56, jornadas absolutamente terribles, porque entonces eran unas jornadas en las cuales, porque se quiso hacer una de las cosas allí de los objetivos prioritarios, era la liquidación del SEU, ¿no? Y entonces, pues una de las cosas propuestas fue que en lugar de que los delegados de curso de las facultades y de los distintos cursos fueran elegidos a dedo, ¿verdad?, como se hacía, y eran, pues naturalmente todos franquistas y falangistas, etcétera, pues que fueran elegidos por los propios alumnos, por sus compañeros. Entonces eso provocó que una invasión de pronto de la vieja guardia, así como de otras jóvenes guardias más jóvenes que estaban instaladas en la trasera de este edificio y que tenían, es decir, armas, instrumentos contundentes de represión, y entonces pues aquí se organizó la de Santiago, ¿no? Y entonces, pues repito, creo que son muchas cosas por las cuales este edificio pues, es absolutamente entrañable. Y luego quiero felicitar a Caballero Bonal por toda la extensa relación de nombres, entre los cuales pues figuran, por supuesto, muchas personas a las que he estimado y querido mucho. Gracias. Pues muchas gracias. Yo creo que ya vamos a ir finalizando, ¿no? ¿Había alguna intervención más? Se me permite una variación muy pequeña, pero muy... A ver, dos palabras, a ver quién. No, pero... sí, pequeña. Es que tenemos un problema laboral aquí, que si no Lorenzo me mata. Es que tengo que aprovechar, al hilo del artículo de Canetti. Este señor no es partidario de la transición. Este señor no es partidario de la memoria histórica, perdón. Que no es partidario de la memoria histórica. Porque dice, ¿a qué nos llevaría a reventar el edificio de la transición? Pero ¿quién quiere reventar el edificio de la transición? Es decir, lo que quiero decir es que, aparte de la extrema derecha que no quiere la memoria histórica, lo que quiero decir, y he transmitido al señor Bonal y me ha contestado perfectamente, es que hay una serie de intelectuales, de escritores, que no sé exactamente dónde están situados, que me extraña que no quieran la memoria histórica, pero la memoria histórica corrientita, la que queremos millones de españoles. Es decir, que se nos cuente la historia de verdad, que se nos cuente, como bien ha dicho, no sé si el señor Berzosa o el señor Bonal, la separación que hay entre la guerra que duró 3 años y ambos cometieron barbaridades, a la dictadura que duró 48 años, y que los 15 primeros fueron de un salvajismo tremendo. Y eso, hay gente que se está muriendo y que no sabe lo que pasó. En esos 15 años se fusilaron, parece que la cifra admitida por todo el mundo es de 50.000 a 60.000. Y resulta que eso, la gente se está muriendo y no sabe lo que pasó en la dictadura. Eso es lo que queremos la gente corrientita que se nos cuente. Ni más ni menos. Sí. Ese es el tema. Y termino. Ya hablaremos de esto en otra sesión. Vale, de acuerdo. Y termino con una anécdota. Se ha hablado mucho de Gallego Díaz. A mí Gallego Díaz no me dio clase. A mí me examinó. Me examinó entre los años 58 y 59. Era un sabio, pero era un sabio encantador. Cuando uno le hacía una pregunta, pues te contestaba en el examen tranquilamente y no con la pedantería que otros que no tenían nada de sabios recibían la pregunta. Muchas gracias.
Bien, ahí estaba la última. Sí. Bueno, luego te saludo, José, como te digo. ¿Cómo ha sido tu encuentro, tu influencia, tu relación con la música? Porque sé que ha sido muy fundamental en tu obra. ¿A mí me lo preguntas? Bueno, pues ha sido una relación bastante intensa y íntima. Yo he sido siempre muy aficionado a la música, bueno, a toda clase de músicas, pero en especial a cierto sector de la música, llamémosla clásica, y a muchos sectores de la música popular. Incluso durante una época de mi larga biografía personal, pues me dediqué a productor discográfico y hice pues antologías de música popular, desde canciones sefarditas a canciones populares de Mallorca, canciones populares de gallegas, y he hecho muchas, aparte de eso, pues música pop de la época, algo de Serrat con Benedetti, Luis Eduardo Aute, Rosa León, Vainica Doble, etcétera, etcétera. Y esto pues lo hice con mucho gusto y estoy contento de esa etapa de mi vida de productor discográfico, aunque no fue especialmente prolongada, pero sí fue intensa. Y sigo atento a ciertos sectores de la música popular que me interesa mucho. Muy bien, yo creo que el libro va acabando, ¿no? Al final habla de una reuniones que él dejaba en su casa, porque no era miembro del Partido Comunista, dejaba en su casa y allí se reunían López Salinas, Pilar Bravo, Simón Sánchez de Montero, Jaime Ballesteros, Francisco Romero Marín, José Sandoval, Federico Melchor, Ignacio Gallego. Pepa pues distribuía antes unas copas, ¿no? En ese sentido. Y cuando dice que llegó Carrillo con la peluca, fue Manzanedo quien identificó, no más verlo, iba provisto de la peluca con la que se aventuró aquellos días por Madrid, y eso modificaba notablemente su fisonomía, dándole aspecto de alguien que eludía su parecido con otro. En fin, son ya las páginas finales porque va llegando a 75, y yo creo que en el libro pues cita mucha gente, pero hay que considerar que ahora que se ha puesto tan de moda de intentar pues de alguna manera tratar de demonizar, ¿no?, ciertas ideologías, pues si no hubiera sido por esta gente, seguramente no hubiéramos tenido la democracia que tenemos ahora, y eso creo que Caballero les hace un gran homenaje en sus memorias, y eso es muy importante, ¿no?, que se sepa. Y luego sobre la memoria histórica, pues todo es muy complejo, pero yo no me voy a meter en ello, pero voy a decir una cuestión que pasa mucho con la sociedad española, no sé si ustedes lo saben. Por ejemplo, ponen una película como Los Otros, ¿no?, sobre la República Democrática Alemana. Nos parece una gran película, a mí también. La gente dice, qué gran película, fíjate lo que pasaba allí, qué horror y tal. Pero aquí pasaba lo mismo. Entonces, aquí haces una película de ese tipo, te dicen, ya estás mirando para atrás, hay que mirar para adelante, no mirar el pasado, etcétera, etcétera. Vamos a ver películas sobre el nazismo, el pianista, ¿no?, por ejemplo. ¡Ah, qué maravilla de película y tal! Y no nos importa que sea del pasado, no, pero aquí sí nos importa que sea el pasado, ¿no? Decimos que hay que mirar para adelante. Y esto yo creo que es algo que pasa mucho en la sociedad española. Hace poco vi una película de Bagda, que hace mucho que no sabía nada de él, ¿no?, polaca, y la película desentraña una falsedad que se ha mantenido a lo largo de la historia. Es que cuando los alemanes toman una mitad de Polonia y los otros los soviéticos, pues hubo una matanza de oficiales polacos por parte de los soviéticos. Pero los soviéticos, como salen ganadores de la guerra, dicen que han sido los alemanes, ¿no? Y entonces la película demuestra esa gran mentira que se ha mantenido a lo largo del tiempo y en la cual muchos creímos también. Bueno, pues eso es historia. Y nos parece bien que se cuente. Y además a mí me gustó la película. Pero si hacemos algo parecido en España, parece que estamos cometiendo un delito contra la transición, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que la historia hay que analizarla en profundidad. Que mucha gente no quiere que salga esa historia, pues saldrían muchas cajas de música, hablando de otra película extraordinaria, y quieren ocultarla, quieren taparla. Pero yo creo que es obligación de universitarios y de la universidad investigar en la realidad de la historia, sin rencor, si nadie viene a tomar venganzas, pero sí a que se sepa lo que ha sido la historia. Y yo creo que tiene razón Fontana, un historiador importante que desde aquí, que dijo, cuando se dice que se quieren abrir heridas, no se pueden abrir porque no se han cerrado, y para cerrarlas hay que curarlas. Y yo creo que mientras que no cerremos esas heridas, España tendremos un pasado todavía que pesará mucho sobre nosotros siempre.
Y de alguna forma, pues esta es nuestra obligación. Es muy difícil, porque decía Paul Preston que a veces el atado y bien atado era esto, haber tergiversado tanto la historia que mucha gente no quiere saber nada de ella. Incluso a veces gente de la izquierda también no quiere saber nada de ella, ¿no? Pero bueno, hay que, sin embargo, tratar de cambiarla, ¿no? Esa realidad. Yo creo que hay que agradecer a Caballero Bonal su gran aportación literaria, sus poesías, sus novelas. Por cierto, esta que nos decía él hace mucho tiempo, El campo de Agramante, es de 1992, según pone la solapa del libro. Estas dos memorias que aparecieron por separado en editoriales también diferentes son un disfrute y un aprendizaje y un recuerdo, y también, como no, yo creo que un homenaje a tanta gente que estuvo comprometida en años tan difíciles. Él también fue un gran literato, pero también comprometido política y socialmente. Y eso creo que es muy importante, y en España necesitamos intelectuales comprometidos, porque si bien es verdad que en nuestro país hemos conseguido muchos logros, pero hay muchas partes del mundo que no, y que se siguen sufriendo dictaduras, persecuciones. Yo creo que tenemos que dar siempre cuenta de esto para que consigamos vivir en un mundo más justo, en paz y en concordia, ¿no? Que es lo que queremos también hacer en nuestro país. Pero yo creo que lo mejor es leer a Caballero Bonal, porque leyendo a Caballero Bonal, como no sabe escribir mal, pues uno también enriquece su lenguaje. Y es un lenguaje tan rico, no en estas, pero en algunas, que a mí me ha hecho ir al diccionario, a entender también el significado de algunas palabras. Y enriquecer el idioma castellano, que a mí me parece que es espléndido, pienso que es algo magnífico. Y realmente, pues, estamos ante un hombre que nos ha dado muchas lecciones con su compromiso, pero también con su literatura. Y la literatura, pues, es fundamental para entender también muchas cosas de la realidad. De alguna manera, por tanto, para mí es una satisfacción volver a compartir con él esta mesa, haber disfrutado de una lección magistral que nos dio en los cursos de verano del Escorial como inauguración, y seguir disfrutando de Caballero Bonal y agradecerle lo que significó para muchos jóvenes que llegábamos a la universidad en los años 60, el saber que había gente como él, ¿no? Gracias a ustedes por su presencia, y gracias una vez más a José Manuel Caballero Bonal y a Pepa.